Si eres amante de la historia, entonces ponte cómodo y busca las palomitas, porque el día de hoy te vamos a contar todo sobre la Edad Media en tan solo 10 minutos. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Memorias del Pasado. Antes de empezar te recordamos que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te quedes al tanto de todo. Sin más que agregar, comencemos. La Edad Media fue una etapa de la historia europea que comienza con la disolución del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y concluye, según distintos autores, con la invención de la imprenta en 1440, con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 o con la llegada de los europeos a América en 1492. Este periodo comprende más de 10 siglos y se extiende entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. El concepto de Edad Media fue creado por los humanistas europeos de los siglos XIV y XV, quienes pensaban su época como un renacer de la antigüedad greco-romana. Según esos pensadores, entre esta ambigüedad llamada clásica y su época, la del humanismo y el renacimiento, se extendía una edad intermedia, que era menospreciada por la influencia que había ejercido la iglesia cristiana en todos los campos del saber. Para hacerles este cuento más sencillo y práctico, vamos a dividir la Edad Media en tres etapas. La temprana Edad Media, o Antigüedad Tardía, que fue entre los años 476 al 843. Esta se extiende desde el derrocamiento del último emperador romano de Occidente hasta la división del Imperio Carlomagno. La Alta Edad Media, del 843 al año 1100. Durante este periodo cobró forma el feudalismo, un sistema político y socioeconómico basado en relaciones de fidelidad personal. Y la Baja Edad Media, que va del año 1100 al 1492. Esta etapa comenzó con las cruzadas y se caracterizó por el resurgimiento de las ciudades y la aparición de un nuevo grupo social, la burguesía. Las principales características de la Edad Media fueron, en cuanto a la política, las costas del mar Mediterráneo fueron disputadas por tres grandes centros de poder: los reinos romanos germánicos, los califatos musulmanes y el Imperio bizantino. A pesar de los intentos reunificadores de los emperadores bizantinos como Justiniano y de los reyes germanos como Carlomagno, la cuenca del Mediterráneo permaneció fragmentada a lo largo de toda la Edad Media. En cuanto a lo religioso, la iglesia cristiana, encabezada por el obispo de Roma, o papa, fue muy poderosa y tuvo gran influencia en todos los aspectos de la vida política, social y económica. El sistema de pensamiento imperante era el teocentrismo, que consideraba a Dios como la única fuente de conocimiento verdadero. En lo social, podemos decir que la esclavitud, característica de la antigüedad, fue reemplazada por la servidumbre. Así se formó una sociedad estamental, constituida por la monarquía, la nobleza feudal o religiosa y los campesinos, que podían ser siervos o libres. Los siervos debían pagar tributo en productos a su señor feudal. En lo económico, las principales actividades productivas eran la agricultura y la ganadería. La mayor parte de la población vivía en el campo y trabajaba la tierra con arados tirados por bueyes. Entre el 476 y el 1100, el comienzo no tuvo mucho desarrollo. La gente consumía lo que producía e intercambiaba productos con sus vecinos. A partir de las cruzadas, los comerciantes italianos comenzaron a traer de China e India distintos productos como telas de seda, porcelana, joyas con incrustaciones de piedras preciosas y especias para condimentar las comidas. Y por último, en las características demográficas, tenemos que la dieta de la población europea era muy inadecuada. Al estar mal alimentadas, las personas se contagiaban de todo tipo de enfermedades. Las epidemias y las grandes pestes eran muy comunes y solían matar a millones de personas. Por ende, la esperanza de vida era muy baja. Los principales acontecimientos sin duda fueron la invasión musulmana a la península ibérica en el año 711, donde los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y destruyeron el reino germano de los visigodos. Permanecieron en la península ibérica durante casi 8 siglos, hasta la destrucción del reino moro de Granada en 1492. Seguimos con la coronación de Carlomagno como emperador de Occidente. Esto fue en el año 800, pues, a fines del siglo VIII, un rey del pueblo germano de los francos, Carlomagno, construyó un gran imperio en Europa occidental. En la Navidad del año 800, fue coronado emperador por el Papa León III. Luego tenemos la firma del Tratado de Verdún, en el año 843. Después de luchas fratricidas, los nietos de Carlomagno se repartieron el imperio de los francos, y así surgieron los reinos de Francia, Lotaringia y Germania. La coronación de Otón I como emperador de Occidente en el año 962. Luego de frenar la invasión de jinetes asiáticos, los magiares, el rey de Germania, Otón I, fue coronado como emperador de Occidente. Así surgió el Sacro Imperio Romano Germánico, que perduró hasta 1806. En el 1066 tenemos la conquista normanda de Inglaterra. Durante los siglos IX y X, los normandos o vikingos invadieron Europa, saqueando campos, ciudades y monasterios.
En 1066, Guillermo el Conquistador, duque normando establecido en el norte de Francia, cruzó el Canal de la Mancha, venció a los anglosajones y se apoderó de Inglaterra. Por otro lado, están las cruzadas que ocurrieron en el año 1095 al 1291. El papado convocó 9 expediciones militares para luchar contra los musulmanes del Mediterráneo oriental, que habían ocupado Jerusalén, donde estaba el Santo Sepulcro de Jesucristo, y también la icónica Guerra de los 100 años. Allí se enfrentaron ingleses y franceses por las tierras que los reyes de Inglaterra poseían en Francia. En esa guerra se destacó Juana de Arco, una campesina francesa que derrotó a los ingleses. Durante la Edad Media, el arte y la arquitectura estuvieron relacionadas con la expresión del poder político y religioso. Cumplían la función de expresar y legitimar el poder de los reyes, emperadores y del alto clero de la iglesia. A lo largo de la historia medieval surgieron diferentes movimientos y estilos, vinculados especialmente con su cultura de origen. Por ejemplo, el bizantino, el islámico, el románico y el gótico. Uno de los principales movimientos artísticos de la Edad Media fue el arte románico. Este movimiento se desarrolló en Europa Occidental durante los siglos XI, XII y XIII. La arquitectura fue su principal expresión, seguida por la escultura y la pintura. El arte románico era un arte esencialmente religioso que se tradujo en la construcción de catedrales, iglesias, claustros, monasterios, campanarios y otras obras arquitectónicas de uso sagrado. Sin embargo, el estilo románico también puede verse en la construcción de castillos, murallas y palacios. Entre las principales obras románicas se pueden destacar la Catedral de Sigüenza, la Colegiata de Santillana del Mar, las murallas del Ávila y el castillo de Carcassonne. ¿Cómo era la organización social? Pues, desde la imposición del feudalismo, la sociedad quedó atravesada por la desigualdad jurídica, ya que impusieron diferencias legales entre los que tenían privilegios, el rey y los señores feudales, y los que no los tenían, los campesinos y artesanos. La pertenencia a uno u otro grupo quedaba definida desde el nacimiento y no podía modificarse legalmente. Según la iglesia cristiana, este orden social había sido establecido por Dios. Campesinos y artesanos, la mayoría de ellos estaban constituidos por siervos, que eran campesinos sujetos a la tierra en la que vivían y que debían trabajar para el señor feudal. Los siervos debían trabajar sus propias tierras y las del señor. Señores feudales integraban el grupo privilegiado de la sociedad feudal y eran nobles. No debían pagar tributos sin trabajar la tierra. Los señores podían ser laicos o religiosos. Y con el resurgimiento de las ciudades, desde el siglo XI, apareció un nuevo grupo social, la burguesía. Los burgueses eran los habitantes de los burgos, los nuevos núcleos urbanos que se fueron formando en cruces de caminos, cerca de los castillos o las viejas ciudades romanas. Un dato bastante curioso que podemos agregar es que durante la Edad Media, la mayor parte de la población era analfabeta. Los que sabían leer y escribir eran reyes, príncipes, algunos nobles y sobre todo los sacerdotes cristianos. Entre ellos, los que vivían en monasterios fueron los encargados de copiar a mano los pocos libros que existían y que se iban deteriorando con el paso del tiempo. Gracias a la tarea de estos monjes copistas, muchas obras antiguas se salvaron de desaparecer. Ahora sí, querido amigo, ya que conoces la historia de la Edad Media, comenta qué es lo que más te ha sorprendido. Déjalo en los comentarios. Y si te gustó el video, regálanos un like. Esto es Memorias del Pasado. Recuerda suscribirte y nos vemos en la próxima. Chao, chao.